Muy bien, vamos a hablar ahora con el doctor Ernesto Bustamante. Él es candidato al Congreso también por Fuerza Popular, pero ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, que ahora tiene nueva titular. Queremos preguntarle, doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué opina de la llegada de la doctora Thomas al cargo que usted ocupó en algún momento? Buenas noches, Álvaro. Gracias por la invitación. Que la doctora Thomas, yo pensé que era el doctor Suárez, el que estaba a cargo del Instituto Nacional de Salud. Según el decreto supremo de hoy, es el doctor Suárez, el nuevo jefe del INS. Bueno, había trascendido la inclusión de la doctora Zulema Thomas y había generado pues en redes una serie de reacciones acerca de la llegada de quien precisamente salió por meter un poco más a toda la parentela en el Ministerio de Salud y en el Estado. O sea, usted me está diciendo que la doctora Thomas es la titular del INS ahora. Estaba propuesta para este cargo. En todo caso, ¿qué opina usted de que se sigan repartiendo los cargos de personas? Lo único que nos quedaría esperar a que regrese el doctor Zamora también. No creo que regrese el doctor Zamora por algún tiempo. Que yo sepa, según el decreto supremo, el reemplazante del doctor Cabezas es el doctor Suárez, quien ha estado trabajando como subjefe, o sea, el segundo en el INS. No conozco detalles sobre lo de la doctora Thomas. Debe ser o para otro cargo o algún rumor del que no estoy al tanto. No. Hacemos el tema de las vacunas. Aparte de lo sucedido en Loreto y de la pérdida, entre comillas, de vacunas en Arequipa, ¿qué podemos esperar de lo que anunció ayer la Premier respecto de que ya van a llegar las 37 millones de dosis restantes con Sinopharm, pero sin embargo dice que todavía se está negociando con Sinopharm? Si ya están aseguradas, ¿qué tienen que estar negociando lo mismo que supuestamente ya se compró? Sí, el gobierno está dando señales muy confusas. Según lo que yo entendí de lo que mencionó la Premier ayer, lo que se está esperando es 38 millones de dosis, pero ya no de Sinopharm, sino de un abanico de vacunas correspondientes a Pfizer, a AstraZeneca y no recuerdo qué otra marca mencionó, quizá Johnson y Johnson, pero no mencionó Sinopharm. Más bien de Sinopharm lo que dijo es que estaban esperando que llegase documentos que sirvan para conseguir un nuevo registro sanitario, esta vez el llamado condicional, y que solo se ha importado 1 millón de dosis. Lo que pasa es que es la misma cantidad que hasta hace un mes se decía que iba a llegar de Sinopharm, 38 millones de dosis, pero parece que los anuncios respecto de la mala eficacia de las vacunas de Sinopharm han hecho que el gobierno se ponga un poco estricto con Sinopharm respecto a la documentación que debe acompañar a sus solicitudes de registro sanitario. Así que, pero es confuso el mensaje que da, ¿no? Eh, Así es. Y respecto a la disminución del índice de confiabilidad o de eficacia de la vacuna de AstraZeneca a 76%, eso también le quita, digamos, peso específico a la negociación que se pudiera estar haciendo con este laboratorio. Si dice la gente, también voy a tener que desconfiar de esta vacuna tal como ha pasado con la vacuna china. bueno, yo creo que ahora hay que fijarnos en dos tipos de eficacia. No solamente la eficacia para enfermedad, que es aquello para lo que se diseñaron las vacunas cuando se empezó a hacerlas en mayo del año pasado, sino también eficacia para la infección, porque en los últimos 2 meses se ha descubierto que hay un efecto adicional no buscado, pero que es fantástico que exista, y es que la vacuna Pfizer, así como la vacuna Moderna, y parece que la vacuna CureVac también, que son vacunas que están basadas en la plataforma de ARN mensajero, no solo protegen contra la enfermedad, sino además protegen contra la infección. Y eso es muy importante. Entonces habría que ver si es que la data está mostrando de AstraZeneca corresponde solamente que protege además contra la infección, pero no he visto la data. Y eso sí, tengo un eco. Sí.
Bueno, parece que tenemos algunos problemas con la comunicación. Se entrecorta un poco el audio. No sé si lo podemos mejorar o la señal de internet, quizá de repente, porque no le escuchamos muy bien. A ver. Sí, decía que es importante Ahora sí. que cuando se escoja una vacuna para Perú, se busque no solamente que tenga eficacia para proteger contra enfermedad, o sea, lo que ocurre luego de la infección, sino también para prevenir la infección. Y eso es muy importante, porque si la población peruana logra estar prevenida contra la infección mediante una vacunación, entonces no va a haber transmisión viral, porque ni siquiera los asintomáticos vacunados, o sea, ni siquiera los vacunados van a sufrir transmisión asintomática. Y eso es muy importante para detener la epidemia. Así que los estudios preliminares, por ejemplo, de Cayetano Heredia, que mostramos en televisión hace 3 semanas ya, mostraron que la eficacia de la mejor vacuna de Sinopharm para proteger de infección era de solo 33%. Y para proteger de enfermedad es fluctualmente el 50 y 60%, pero con una estadística muy mala, ¿no? Entonces, en algunos casos podía ser 20%, en otros casos 70%. En cambio, si la vacuna de AstraZeneca o Johnson Johnson o CureVac, o la que se encuentre en el futuro, que pueda servir para Perú, solo protege contra enfermedad, yo pienso que no debemos usarla. Tenemos que buscar vacunas que protejan además contra infección, porque eso es lo que se está encontrando con las vacunas tipo Pfizer o tipo Moderna. Eso está ocurriendo en Israel y se está encontrando también en Escocia, Inglaterra y en los Estados Unidos. Así que es muy importante que apuntemos hacia ese nuevo modo de leer la eficacia. Eficacia contra infección y eficacia contra enfermedad. Cosa que hasta hace un mes nadie pensaba, ¿no? Sí. Hemos conocido también, a mí me parece haber escuchado hace menos de un mes que se habían detectado algunos casos de la variante brasileña en algunas ciudades del interior del país y alguno que otro en Ate-Bitarte, pero ahora nos sorprende la data respecto de que el 64% de los casos detectados en Lima Este y en promedio más del 40% en toda la gran capital son de la variante brasilera. ¿Qué pasó? ¿Se demoraron en descubrirlo o avanzó para variar sin que el gobierno se dé cuenta esta nueva variante? No, era previsible porque una variante que tiene como ventaja evolutiva el poderse transmitir más fácilmente, lo que va a terminar haciendo es dominando a la otra y prevaleciendo. Entonces, probablemente dentro de un mes ya no sea 60%, sino sea 90% de las variantes predominantes en Lima sean del tipo brasileño. Así que eso es previsible. Eso era previsible hace un mes. Lo que debió haber hecho el gobierno simplemente es protegerse contra el virus en general. No hay ninguna defensa especial contra la variante brasileña o la sudafricana o la californiana o la silvestre, no. La protección es la misma. Y al final de cuentas las vacunas sirven para todas estas variantes. Así que lo que tenemos que hacer es eso, buscar las vacunas y aprender a detectar tempranamente a los infectados con pruebas moleculares masivas para poder impedir justamente que haya transmisión. Ese debe ser el nombre del juego. ¿Cómo entendemos entonces que el estudio de la Universidad Cayetano haya tomado a las vacunas Sinopharm con la variante de Wuhan y la variante de Beijing? ¿Quiere decir que solo sirven para esas variantes? Dios nos coja confesados de lo que pueda pasar respecto de la Sinopharm con las variantes brasileñas o sudafricanas. Claro, en cuanto a las vacunas de Sinopharm, la llamada Wuhan o Beijing no son variantes, son cepas y son ciudades de fabricación. O sea, es importante que no se confunda la teleaudiencia con ello, ¿no? Hace 12 meses, cuando se descubrió este virus en China, un poco más ya, 14 meses, había una cepa, o sea, un tipo de virus que era el predominante en la ciudad de Wuhan. Recordemos que Wuhan se cerró, toda la provincia realmente donde está Wuhan se cerró físicamente. Y apareció también otra
otra variante que se convirtió en cepa en Beijing. Entonces, a partir de cada una de esas dos cepas y en cada ciudad, en un instituto diferente, la vacuna Wuhan y la vacuna Beijing. No es que sea una vacuna destinada solo a la variante Wuhan o a una variante Beijing, no. Es que el instituto queda en Wuhan o el instituto queda en Beijing. Dos, la cepa que se usó de virus, una era la procedente de Wuhan, otra la de Beijing. Y tres, había una diferencia en la forma de fabricación. La manera como se inactivaba químicamente el virus era diferente en cada ciudad. O sea, eran dos vacunas diferentes. Es como comparar AstraZeneca como comparar Moderna con Pfizer. Así, eso es lo que nos mandaron los señores de Sinopharm. Y muchos creíamos pues que había una sola vacuna Sinopharm. Y sucede que eran dos. Y el estudio clínico probó las dos. Los estudios preliminares de Cayetano han demostrado que la vacuna procedente de Wuhan no sirve, es ineficaz, y la vacuna de Beijing es precaria, en el sentido de que es solo 33% eficaz para prevenir la infección, que no se compara pues con 95% de eficacia para prevenir infección de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, y es marginalmente 50% eficaz para prevenir enfermedad, y eso, la estadística hay que corregirla todavía, no está muy clara, versus 99% de eficacia en cancha, o sea, efectividad en el caso de la vacuna Pfizer en Israel. O sea, nos falta, parece que ya no vamos a recibir más vacunas de Sinopharm, eso me parece una buena noticia, porque no es una vacuna eficaz para infección y no lo es tanto para enfermedad, y necesitamos tener vacunas que sean buenas, vacunas de calidad. El peruano merece tener una vacuna de calidad. Aparte que la gente que lleva a sus padres, abuelos, a sus adultos mayores, ya está preguntando en los centros de vacunación qué vacuna le van a poner a mi abuelito, a mi papá, a mi mamá, a mi tía, porque ya se enteraron de que obviamente hay que preferir por lo menos lo que hay mejor en el Perú, que es la Pfizer, ¿no es cierto? Otra última pregunta, doctor, porque sabemos que está usted con el tiempo. Se calculó en cifras que salieron este fin de semana que el Perú se demoraría, versus lo que se demoraría Chile, que son 67 días, en nuestro caso, 2.130 días en completar el proceso de vacunación. ¿Esta es una cifra, digamos, creíble? ¿Es una cifra científicamente probada, estadísticamente probada? Yo espero que no sea así. Lo que pasa es que se ha multiplicado la cantidad de vacunados por semana, o se ha dividido, digamos, la totalidad del país entre la cantidad de vacunados por semana, y sale pues ese número espantoso de semanas para terminar de vacunar al Perú. Yo espero que la velocidad de vacunación aumente en la medida en que la población no esté tan segmentada. Al principio se trató de segmentar, por ejemplo, a los profesionales de la salud, y se tenía listas en cada hospital. Entonces llegaba a un hospital y ahí se evacuaba. A ti sí, a ti no te toca, a ti sí, a ti no. Entonces, mientras se chequeaba la identidad de las personas, se demoraba el proceso. Entonces la eficiencia de vacunación era muy baja. En cambio, más adelante, cuando estemos vacunando, por ejemplo, a todos los mayores de 60, luego a todos los mayores de 50, ahí lo único que tienes que pedir es el DNI, nada más. Si el DNI indica que el paciente o la persona es mayor de 50 años, o 40 o 60 o lo que le toque, pues se vacuna, nada más. Ya no hay que, a ver si estás en la lista. No. Debería ser una cosa más fluida. Eso es lo que se necesita en el Perú. Por ello es que es importante reclutar la participación de clínicas privadas, de farmacias, de policlínicos. O sea, no solamente deben ser puestos del Estado, sino entidades privadas. En las mismas iglesias en los estadios se puede vacunar. Simplemente se pone una estación de vacunación, o sea, es un vacunatorio. Y para ello solo requiere que haya una enfermera, una silla y una laptop o un celular donde apuntar los datos de la persona que se va vacunando. Nada más, es muy sencillo. Pero para eso pues hay que tener la cantidad de puestos de vacunación suficientes. El Perú tiene muy buena experiencia vacunando. Esperemos que en las próximas semanas, cuando haya vacuna, porque el problema que tenemos ahora no es necesariamente la velocidad ni la cantidad de vacunadores, sino es que no hay vacuna. Entonces, cuando tengamos vacuna, ojalá la dificultad sea la cantidad de vacunatorios, ¿no?
pero en este momento la limitante es la cantidad de vacunas. Nos han dicho que van a llegar a razón de 50.000 por semana y que en los próximos meses, Dios sabe a qué meses se estará refiriendo la Premier, ya llegarán del orden de 200.000 por semana. Ojalá que sea así. Doctor, como siempre, un gusto poder saludarlo y dialogar con usted. Será hasta la próxima. Gracias, Álvaro. Un placer también. Igualmente. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Ernesto Bustamante.